Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor nuevamente por poder estar compartiendo la palabra de Dios, confiando siempre que el Señor es fiel a su palabra, cumplirá, terminará, completará esa preciosa obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, su iglesia. Enfrentamos caminos peligrosos, muchas veces caminos inciertos, muchas veces caminos con dificultades, con problemas, muchas veces caminos llenos de trampas, de obstáculos, pero sabemos que el Señor nos guía en el camino. Y cuando Él nos guía en el camino, Él se convierte en el verdadero camino que nos lleva a la vida eterna y que también nos da la paz que tanto necesitamos para continuar en esta senda de la vida, en esta buena batalla de la fe. Pero tenemos un legado maravilloso, tenemos en nuestras manos, Dios nos ha provisto de su palabra, que es guía, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, alumbrando en medio de la oscuridad mientras avanzamos, mientras continuamos. Y hoy continuamos, avanzamos en el libro de los Proverbios. Una mirada a los Proverbios, como cada miércoles acudimos a esta fuente maravillosa de sabiduría que son los Proverbios. Son como un himnario de sabiduría en el cual encontramos hermosos versos, hermosa palabra de Dios. A veces somos confrontados y es necesario que seamos confrontados con la palabra de Dios. A veces somos llamados a atención, pero siempre el Señor lo hace con el propósito de continuar edificando nuestras vidas. Así que hoy estaremos viendo desde el verso 13 hasta el verso 18, no sin antes pedirle al Señor, como siempre, sabiduría, bendición, fortaleza para entender su hermosa palabra y para ser fortalecidos en nuestro ser interior, para vivir su poderosa palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, esas misericordias que son nuevas cada mañana y que nos permiten nuevamente hoy acercarnos a la hermosura, a la belleza, al poder de tu palabra que tanto necesitamos, especialmente en estos días peligrosos. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivirla, ayúdanos, Señor, también a llevarla, a predicar tu palabra. Bendice a cada persona, oh Señor, en el nombre de Jesús, sé propicio a cada necesidad. Mira, Señor, cada persona, cada individuo, cada hermano, cada hermana, Señor, allí en su situación, quizás en situaciones complicadas, complejas, difíciles, pero sabemos que para ti nada es imposible. Por eso acudimos a la fuente de sabiduría, tu palabra, para que nos guíe y así podamos nosotros caminar conforme a tu voluntad. Y caminamos conforme a tu voluntad, sabemos que tú suples para cada una de nuestras necesidades como tú lo has prometido, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, esta porción de la Escritura comienza con una bienaventuranza y al final del verso 18 termina también con una bienaventuranza. Sabemos que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, verdaderamente alegre. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros, eso es lo que el Señor anhela en su corazón para cada uno de nosotros. El Señor está más dispuesto a bendecirnos que nosotros a acudir a la fuente de esa bendición preciosa que es su palabra, que es su presencia y que también es su iglesia donde estamos siendo edificados nosotros como cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata,
y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a la que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gloria a Dios, qué porción de la Escritura más pertinente en el día de hoy, donde tendemos a tener la inclinación y donde somos constantemente tentados a buscar la felicidad en cualquier otra cosa que no es la sabiduría de Dios. Y aquí hay una enseñanza maravillosa para que centremos nosotros nuestros pensamientos, alineemos nuestro corazón al corazón de Dios y podamos nosotros salir, entender al final de esta reflexión que lo más precioso que nosotros podamos tener, más precioso que la plata, más precioso que el oro fino, que las piedras preciosas, que lo que podamos desear es la sabiduría de Dios. Entendemos que la sabiduría es la capacidad de responder con inteligencia y obediencia a la palabra de Dios. El conocimiento que adquirimos, las enseñanzas, entonces, la sabiduría consiste en aplicar, en vivir, en experimentar esa verdad que hemos adquirido como conocimiento y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Y allí se encuentra la sabiduría que brota, que fluye, que emana de la palabra de Dios. Y sabemos que el Nuevo Testamento nos enseña que el Señor Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. Por lo tanto, el verbo, la palabra que es sabiduría, encarnada en Cristo Jesús, es la sabiduría más preciosa, más maravillosa. No solamente adquirimos esa sabiduría para el diario vivir, sino que la misma sabiduría personificada en Cristo Jesús viene a nuestras vidas y nos fortalece, nos anima, nos capacita para entonces poner en práctica la sabiduría adquirida de la palabra de Dios. Eso es algo precioso y por eso es que comienza diciendo bienaventurado, porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos verdaderamente felices, que seamos verdaderamente dichosos, que seamos verdaderamente alegres, que la satisfacción en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, sea solo y únicamente, exclusivamente encontrada en la persona de Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Podemos nosotros tratar de llenar nuestra vida momentáneamente, temporalmente, de cualquier tipo de cosas materiales, mundanas, terrenales, pasajeras, pero al final siempre habrá un vacío, siempre habrá una inquietud, siempre habrá una necesidad, porque esa necesidad plena, esa necesidad que el Señor llena completamente es solo y únicamente a través de la sabiduría que Él nos da. Vean conmigo, dice, bienaventurado el hombre, el Hijo de Dios, que halla la sabiduría, es decir, que es encontrado por la sabiduría, porque entendemos que nosotros nos acercamos al Señor porque Él se acercó primero, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero, porque cuando llegamos al Señor ya Él estaba haciendo esa obra en nosotros, porque como dice la Escritura, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, es decir, cuando nos encontramos con la sabiduría personificada en el Señor que nos enseña la Escritura, entonces somos verdaderamente felices. Podremos tener cualquier otro tipo de necesidad, pero mientras la sabiduría de Dios esté en nuestras vidas, entonces podemos caminar aún en medio de dificultades verdaderamente felices, dichosos, satisfechos.
y avanzamos. Vean conmigo, dice aquí la Escritura, y dice, y que obtiene la inteligencia. Entonces, es algo que debemos saber, que si el Señor nos está ofreciendo esa sabiduría, como lo ha expresado en versículos anteriores, hijo mío, entonces nosotros debemos de disponernos también a desearla, a buscarla, a recibirla y a ser agradecidos por fe de que esa sabiduría está en nuestras vidas. Hemos encontrado la sabiduría cuando hemos sido encontrados por Cristo. Y dice aquí entonces un contraste. Esa sabiduría, dice, es mejor ganancia, da una mejor retribución. Tenemos un mejor pago, una mejor recompensa, dice, porque su ganancia es mejor, supera, es muchísimo más agradable. Ya cuando tenemos la sabiduría de Dios, entonces podemos no solamente distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que también podemos distinguir entre lo bueno y lo que es mejor. Y lo que es mejor, entonces, es la sabiduría de Dios, en la cual obtenemos gran ganancia. Dice, y esa ganancia es mejor. En primer lugar menciona la plata. En segundo lugar menciona es mejor, dice, y sus frutos más que el oro fino. Y también dice, y más supera también las piedras, más preciosa que las piedras preciosas. Así que es mejor la ganancia de la sabiduría, es mucho mejor que la plata, sus frutos son mucho más abundantes y valiosos que el oro fino, son mucho más preciosas que las piedras preciosas. Es decir, la sabiduría de lo alto lo es todo para la vida del creyente. Podemos nosotros momentáneamente buscar la plata, el oro, las piedras preciosas, y muchas veces de eso tiene que ver con el dinero que obtenemos en nuestro trabajo para suplir nuestras necesidades básicas. Pero cuando nosotros invertimos los valores, cuando nosotros no consideramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y en primer lugar colocamos las añadiduras o lo material, entonces estamos cometiendo un grave error, al punto tal de que aún como creyentes nos ponemos al mismo nivel de los incrédulos cuando nosotros invertimos los valores, cuando invertimos las prioridades. Lo primero, lo esencial, lo fundamental, lo valioso debe ser siempre el reino de Dios, buscar el reino de Dios, y eso incluye allí, por supuesto, la sabiduría de lo alto, la sabiduría del reino de los cielos, porque podremos tener todo materialmente, riquezas, mansiones, todo lo que podamos. Inclusive menciona al final del verso 15, y todo lo que puedas desear, todo lo que tú puedas desear, puedes tenerlo, pero si no tienes la sabiduría de Dios, entonces no encontrarás la verdadera felicidad. ¿Y qué es lo otro que no encontramos? Pues también la paz, porque la paz es el resultado de esa alegría, de esa satisfacción de saber de que somos hijos de Dios, de saber de que el Señor, que es la fuente de sabiduría, constantemente nos está llenando de esa sabiduría para vivir siempre en los términos de los valores del reino de Dios. Por lo tanto, dice entonces allí, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. No hay absolutamente nada que podamos poner al lado de la sabiduría de Dios y compararla, sopesarla, equipararla. No, absolutamente nada se puede comparar con la sabiduría de Dios, con el Dios de toda sabiduría, con la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Y qué encontramos entonces? Verdadera
felicidad, somos bienaventurados. ¿Y cuál es el resultado de esa bienaventuranza? Vean cómo lo describe en el verso 16. En primer lugar, largura de días está en su mano derecha, y la mano derecha significa en la Escritura poder, autoridad, y en primer lugar, vean, se enfoca en lo eterno, porque menciona largura de días. Esto tiene que ver con la eternidad. Estaremos para siempre con el Señor, ya en la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces tenemos vida eterna, no solamente vida y vida en abundancia, sino vida eterna. Pero también menciona que en su izquierda tenemos riquezas y honra, es decir, ya en el plano de lo terrenal, en el plano de lo temporal, también entonces somos bienaventurados, también entonces encontramos la verdadera felicidad, porque el Señor puede bendecirnos, ¿sí? Con riquezas conforme a su deseo, conforme a su voluntad, en la sabiduría, en el conocimiento que Él tiene, de la capacidad que tengamos nosotros de ser buenos administradores de los recursos que Él nos da, y que seamos buenos mayordomos de los mismos. Pero tenemos también riquezas y honra. Qué precioso que la misma Escritura nos enseña que el Señor honra a los que le honran. Y de la misma manera entonces tenemos esa bendición por toda la eternidad, largura de días en su mano derecha, y tenemos bendición en lo temporal, en lo terrenal, tenemos riquezas y honra en su mano izquierda. Y ahora comienza a hablar de los caminos. Qué importante es saber que siempre habrá dos caminos: el camino que conduce a la sabiduría, donde el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el camino entonces de la necedad, donde el principio de la necedad entonces es olvidarse de los principios o del temor del Señor. Tenemos allí entonces la capacidad de dirigir nuestros pasos en una dirección o en otra, y es solo y únicamente cuando el mismo Señor viene a nuestra vida, nos abre el entendimiento, y nosotros en arrepentimiento y fe respondemos a esa sabiduría que es Cristo Jesús. Qué momento tan precioso para considerar, si usted no ha rendido su vida a Cristo Jesús, si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, porque Él pagó en la cruz el precio por nuestros pecados, porque Él estuvo dispuesto a morir por nosotros para que nosotros recibamos el perdón de pecados y la vida eterna. Y usted puede hacerlo repitiendo sencillamente esta oración de corazón, diciéndole: Señor, mi vida es tuya, recíbeme, oh Señor, y reconozco que tú eres mi Salvador, y reconozco que tú eres mi Señor. Dame la sabiduría para continuar en esta vida, dame la sabiduría para perseverar en la fe. Y cuando hacemos eso de corazón, cuando rendimos nuestra vida al Señor, entonces el Señor viene a nuestra vida, el Señor nos perdona, el Señor nos sana, el Señor nos salva, el Señor nos da la sabiduría y nos da la alegría que viene juntamente con ella. Y termina este pasaje de la Escritura diciendo: sus caminos son caminos deleitosos, en primer lugar, y todas sus veredas paz, en segundo lugar. Y en tercer lugar, vean cómo lo describe: ella es árbol de vida. Entonces tenemos el deleite, la paz y la vida. Y solamente puede ser recibida, solamente se puede hallar en la persona de Cristo Jesús. Solamente podemos disfrutar de los beneficios de la sabiduría de Dios en nuestras vidas cuando nosotros vamos por el camino que el Señor ha dispuesto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, y es ese camino por el cual debemos de andar para que encontremos el deleite, para que encontremos la paz y para que encontremos
la vida. Y dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Al principio menciona, bienaventurados los que la hallan, los que son encontrados por ella, y al final entonces menciona, bienaventurados son los que la retienen, los que perseveran, los que son constantes a pesar de luchas, batallas, permanecen dispuestos a seguir el camino del Señor, permanecen dispuestos a perseverar, a continuar, a avanzar en medio de cualquier dificultad. Qué precioso, qué bienaventuranza, qué hermoso es saber que el Señor nos ofrece la verdadera felicidad, que el Señor nos ofrece la verdadera bienaventuranza que se encuentra entonces en la sabiduría de Dios. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo precioso que nos recuerda, Señor, que solamente el deleite, la paz y la vida son encontradas en ti. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos, a vivir, pero también a permanecer, a perseverar en esa sabiduría de lo alto. Que nuestros caminos, Señor, se alineen a tu camino y que nosotros podamos seguir esa senda que tú has marcado para nosotros, tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Continúa, Señor, obrando en nuestros corazones. Continúa tú, Señor, llenándonos de gozo, de paz y de vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, como cada miércoles, una mirada a los proverbios, y siempre les invitamos a gozarnos, a disfrutar, a expresar esa alegría de manera corporal como iglesia. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración en la ciudad de Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre de Jesús. Amén.